¿Prendemos la cámara? Ahí estamos. Hola. A ver, más cámaras prendidas. ¿Me ven, no? Acá hay un chat. A ver, ¿qué pasó? Yo no tengo cámara. ¿Y cómo hacen los teóricos sin la cámara? Sí. No, los teóricos van con cámara, así que les pido que todos aquellos que hoy tengan cámara la prendan, van a ver que es mucho mejor, ¿saben? Además, yo los puedo ver, sí podemos intercambiar, el lenguaje es 80% gestual, ¿sí? Y así vemos las caras, ¿sí? 22, me quedan unos poquitos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, les pido que están desde un celular, todos están sin cámara. ¿Hay alguien que me pueda contestar? Habiliten los micrófonos. Yo estoy de la compu, pero tengo la cámara activada. Y no te veo. ¿No? No. Sí, a mí me apareces. Yo te veo, sí. Sí, sí. Ahí está, Florencia Mazoco, lo veo, Catalina Otamendi, Anaí Bournesien, Enrique Vázquez Cerviño, Sí, estoy recorriendo sí. los mosaicos. Ayer Aldín, buenas noches. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Córdoba, soy la profesora adjunta. Te estaba comentando que estoy en el Meet, estaba en el Meet esperándolo, pero como estoy en mi casa, no me reconoció la computadora institucional, entonces no me habilita, y el código de seguridad se lo mandan al secretario, con lo cual el secretario no me atendía el teléfono y por lo tanto la computadora no me habilitaba. Y yo estaba acá un poquito nerviosa porque pensaba que ustedes estaban esperándome y eso no es lindo. Así que bueno, vamos a empezar con un breve repaso, que tiene que ver con esto que estamos viendo. Voy a correrlos. Esperen que admito 2 personas más. Y voy a correr las fotos, denme un minutito, y voy a compartir algo que tiene que ver con hidratos de carbono 2. Se dirán, profesora, ¿por qué hidrato de carbono 2? Porque lo necesitamos. Miren esto. Nosotros vieron que estuvimos trabajando con, no me escriban en el chat porque no voy a poder dar la clase y contestar el chat a la vez. Sí vamos a hacer un minuto de preguntas y ahí yo leo el chat, nos hablamos, nos miramos por la cámara, ¿sí? Y así podemos todos interactuar. ¿Estamos? En el día de hoy vamos a ver respiración 1, pero tenemos que entender en qué contexto estamos todos trabajando y en qué parte de la dieta del animal. Ustedes saben que la dieta del animal habíamos visto que se consumía una dieta equilibrada, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. ¿Están de acuerdo? Habiliten los micrófonos que quiero hablar con alguien y no con mi pantalla. Sí. Excelente. Pero nosotros, dentro de los 3, estamos viendo los hidratos de carbono, ¿están de acuerdo? Y donde vimos que en la forma de absorber esos hidratos de carbono era que el animal comía polisacárido, llegaba al intestino, ¿me siguen? Y en el intestino, a través de las distintas enzimas, nosotros degradábamos y teníamos monosacáridos, ¿sí o no? Sí. De esos monosacáridos, el más abundante era la glucosa. También teníamos galactosa, teníamos fructosa y que se absorbía a nivel intestinal. Pero todo confluye que metabólicamente vamos a estar utilizando a la glucosa como metabolito oxidativo universal. Se absorbía a nivel intestinal a través de qué mecanismo, ¿se acuerdan? Busquen
Lo que sí vamos a trabajar, como en el teórico presencial, mucho, mucho con los esquemas metabólicos. Ya sea que lo tengan en la compu o lo tengan impreso. ¿Lo tienen? A ver, el chat que me contesta. O levanten la mano, los que no tienen la cámara, levanten la mano si tienen los esquemas. Entonces veo el número 1, de manos levantadas. Esquemas metabólicos. Los esquemas metabólicos. Geraldine, ¿tenés el esquema? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Ven la reacción de la mano? Está abajo. Excelente. Bueno. 6, 7, 8 levantaron la mano de los 28 y los otros 21, ¿qué hago? Me mato. 11, bien, bien, 12, 13, vamos, vamos, 14, quiero que todos, 14, los otros 14 busquen los esquemas, ¿sí? Y, bien, 16. Tenemos que, en el esquema ese de la absorción, ¿se acuerdan que vieron con Pablo que la glucosa se absorbía a través de un cotransporte con sodio, ¿sí o no? Sí. Bien. Ese cotransporte con sodio nosotros decíamos que era un transporte activo en el sentido que se consumía energía para nivelar los niveles de sodio que habían entrado con la glucosa, ¿sí? A través de la bomba de sodio y potasio. Ahora, esa glucosa luego va a pasar a sangre. ¿Lo ven en el esquemita? Y es la glucosa a nivel de la sangre que va a ir hacia todos los tejidos. Habíamos visto que a las células entraban también por cotransporte, por transporte facilitado, ya sea GLUT3, ya sea GLUT4. Lo más importante, que consideramos este monosacárido, la glucosa, como el metabolito oxidativo universal celular. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué era universal? Porque era utilizado por todas las células, pueden utilizarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Pero habíamos visto también que había ciertas células que utilizaban a la glucosa como metabolito oxidativo por excelencia, el sistema nervioso y los eritrocitos, ¿sí? Era muy importante ese metabolito. Y lo más importante, cuando clasificábamos la forma de usar la glucosa, ¿sí? Decíamos que entraba a la célula por ese transporte facilitado, ¿sí? Y hacía una vía metabólica oxidativa que era la glucólisis. Esa glucólisis sabíamos que es de localización netamente citosólica, todo ocurre en el citosol, es universal porque ocurre en todas las células, ¿sí? De todas las células, ya sea eucariote y procariote, dentro de todas las células dentro de un organismo, en todas las células. ¿Y qué finalidad tenía esta vía catabólica? ¿Qué finalidad biológica? Habiliten los micrófonos, vamos. ¿Para qué la hace la célula? Para obtener energía. Exactamente. ¿No? Sí, señora. Para obtener energía bajo una forma. ¿Cuál es la forma de energía? ¿Cuál es la molécula de energía que se obtiene en la glucólisis? El ATP. Correcto. En forma de ATP. Ahora, sabemos que esa glucólisis, esa vía universal, totalmente necesaria para obtener energía en ese eritrocito del sistema nervioso, contaba con una regulación, ¿sí o no? ¿Cuál era la regulación? Punto importante de las vías metabólicas, que para que cumpla su objetivo biológico necesitaba tener una regulación. ¿Y la glucólisis qué regulación tiene? ¿Qué vimos? ¿Quién lo regulaba? ¿Enzimas alostéricas? Sí, a saber, vamos por una a una, la exoquinasa, ¿están todos de acuerdo? Sí. Vamos. Y después, ¿cuál es la otra enzima regulatoria? La Frutoquinasa 1.
La fosfofructoquinasa. Esta fosfofructoquinasa tenemos que hacer la salvedad con el número 1 y que tiene una regulación por modificación covalente, ¿solo en qué tejido? ¿Qué vimos en ese punto? Que es importante. En el tejido hepático, ¿recuerdan eso? Entonces, repasemos juntos un poquitito más. La exoquinasa es regulatoria, la fosfofructoquinasa es regulatoria y la piruvato-quinasa es regulatoria. ¿Qué tipo de reguladoras? Todos coincidimos que es de regulación alostérica, ¿sí o no? Sí. Perfecto. En esta glucólisis, cuyo objetivo es la obtención de energía, pasa en una etapa algo muy importante, con el cual se va a liberar energía que sí la vamos a transformar en ATP. ¿Cuál es la etapa importante en donde se produce esa liberación de energía? Miren el esquema. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? ¿Quieren que hagamos un breve repasito? Porque tiene que ver con la clase de hoy. Yo les voy a decir, la glucosa, para quedar atrapada en la célula, es necesario que se fosforile y esa función biológica la cumple la exoquinasa, ¿sí? Y nos queda atrapada la glucosa 6-fosfato, que se va a derivar a su isómero, la fructosa 6-fosfato. Esa fructosa 6-fosfato también va a sufrir una activación, ¿sí? Y por acción de esta quinasa, la fosfofructoquinasa, la transformamos en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Es etapa preparatoria de gasto de energía, 2 ATP gasto. ¿Estamos? Pero ahora, en la clase de hoy, que nos vamos a centralizar en el festival de las oxidaciones, vemos que a nivel citosólico la glucólisis hace una oxidación muy importante, que está aquí, en este compuesto que proviene de la fructosa 1,6-bifosfato que se descondensó en dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído sufre una oxidación y se transforma en un ácido, en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Lo ven esto? ¿Lo recuerdan? Díganme que sí. Sí, sí. Vamos, vamos. Entonces, al oxidarse este aldehído y pasar al grupo ceto, este 1,3-bifosfoglicerato contiene la energía de esa oxidación. Es una molécula rica en energía. ¿Y qué característica tenían las moléculas ricas en energía? Eran inestables, buscan la estabilidad. ¿Y cómo lo logran? Liberando su energía. Es por eso que este 1,3-bifosfoglicerato libera su energía y transforma el ADP en ATP. Y transformando el 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. ¿Lo ven? Esta es la primera ganancia de ATP. ¿A través de qué mecanismo? Fosforilación a nivel de sustrato. Excelente. Es la fosforilación a nivel de sustrato. Acá no interviene en la mitocondria. Esta formación de ATP netamente ocurre por transferencia de una molécula rica en energía al ADP, convirtiéndole en ATP. El 3-fosfoglicerato sigue siendo una molécula rica en energía, pero necesitamos inestabilizarla mucho más. Y es así que este 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato, se deshidrata, ¿sí? Y se forma un doble enlace, que es el fosfoenol piruvato, que es altamente inestable y por lo tanto a través de una quinasa formó el segundo ATP. ¿Lo ven? Aquí, sí, netamente el proceso oxidativo que ocurrió está aquí y generó energía suficiente para obtener 2 ATP por cada gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, cuando hacemos el balance por cada glucosa, ¿cuántos ATP conseguimos? ¿Hola? 2. Dos consumimos en la preparatoria, pero por cada gliceraldehído tengo 2 ATP. Una en esta vuelta, después esta dihidroxiacetona pasa a gliceraldehído 3-fosfato y obtenemos otros 2.
4 totales menos estos 2 de la preparatoria nos da un total de 2 ATP. ¿Hasta acá vamos? Sí. Pero algo importante, esto es toda la transformación que sufrieron las moléculas carbonadas, ¿estamos de acuerdo? Entró 6 carbonos y acá fuimos trabajando de a 3 carbonos y los carbonos finales de la glucosa quedaron bajo la forma de ¿qué? De piruvato. ¿Están de acuerdo? Sí. Por cada glucosa obtenemos de la glucólisis 2 piruvatos. También vimos, y te quiero recordar a través de esta breve introducción, que en esta fosforilación, en esta oxidación fosforilante, tenemos una necesidad de grupo de dupla redox, ¿sí? En donde el gliceraldehído es el que se oxida y se reduce la coenzima. ¿Recuerdan esto? ¿Alguien que diga sí, no? Y esto... Sí. Esta necesidad de coenzima oxidada es el punto limitante de la glucólisis, importantísimo para todo este proceso de oxidación que vamos a ver hoy. Entonces, para que se siga produciendo esta acción de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, nosotros decíamos que conseguíamos reoxidar la coenzima a nivel citosólico a través de, por ejemplo, una fermentación láctica. ¿Recuerdan esto? En donde el piruvato, por la lactato deshidrogenasa, me daba lactato y la coenzima reducida que se liberaba por la acción del gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa era capaz de oxidarse, manteniendo así los niveles de coenzima oxidada para la glucólisis. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Levanten las manos que se ven rápidamente el número de manos que dicen que entendieron lo que estamos haciendo. Tengo 11 manos levantadas, 12. Vamos, que me quedan alumnos ahí pendientes, 14, 15, 14. Vamos, vamos, 17. Bien, vamos entendiendo. Vuelvo a repetir para los que 19. Me quedan 10 alumnos que no. Acá lo que les quiero demostrar, les quiero hacer recordar que cuando oxidamos la glucosa, a través de este proceso de glucólisis, hay una serie de condiciones intracelulares que se tienen que dar. Una de ellas, importante, es que tengamos niveles altos de coenzima oxidada a nivel citosólico. ¿Sí? Esto es una condición que es limitante a nivel de esta enzima de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. ¿Lo podemos solucionar a nivel citosólico? Sí, a través de una fermentación. ¿Hay algún tejido que hayamos visto hasta ahora que puede hacer fermentación y sostener la glucólisis? ¿Se les ocurre alguno que hayamos visto? ¿Se acuerdan en el teórico anterior cuando decíamos que un caballo con una carrera que es de alta exigencia en corto tiempo tendía a obtener la energía metiendo su glucosa a una glucólisis y llevando la fermentación láctica? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí, señora. Especialmente las fibras blancas, ¿sí?, del tejido muscular, son las que tienden a hacer este metabolismo. Acuérdense que si la glucosa estaba compensada, ¿qué se establecía? ¿Recuerdan? Entre el músculo y el hígado. Ciclo. ¿Recuerdan? ¿Ciclo de Cori? Lo de Cori. Exacto, el ciclo de Cori. El lactato aumentaba, pasaba sangre, iba al hígado y hacía que vía la gluconogénesis. Sí, correcto. Que era, voy a poner la foto de ustedes, se establecía este ciclo de Cori. ¿Sí? ¿Está bien?
Acá están los descubridores. Básicamente lo que hacíamos es entonces, la glucosa en este músculo pasaba a piruvato, obtenía la energía, el piruvato pasaba a lactato, haciendo que la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa tuviera los niveles de NAC oxidado, se acumulaba el lactato iba a hígado y se establecía la gluconeogénesis, ¿sí? Con los 3 locus celulares. ¿En cuántos lugares celulares ocurre la gluconeo? 1, 2, 3. Solo en el hígado. Bueno, Eso es en el tejido, muy bien. El tejido, teníamos de mayor acción gluconeogénica, es el hígado, el que sostenía la glucemia. Pero ¿en qué lugares celulares ocurre la gluconeo? En la mitocondria, en el citosol y en el retículo endoplasmático. Exactamente. ¿Se acuerdan todos eso? ¿Por qué? Porque debíamos hacer todo el paso de piruvato, ¿sí?, a fosfoenol, y salía el fosfoenol piruvato porque la piruvato quinasa no era reversible. ¿Recuerdan eso? Y la exoquinasa tampoco era reversible y era reemplazada por la glucosa 6-fosfatasa que estaba en el retículo. Todo lo demás ocurría en el citosol, ¿sí? Bien. Vamos ahora, ya sabemos, repasamos, vamos a pasar a otro Power. Repasamos todo lo que tenía que ver con nuestra glucólisis y nuestra oxidación de ese monosacárido. Sabíamos que en la etapa limitante de gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, el nado oxidado podía ser provisto por la fermentación láctica. Ahora les planteo otra fibra muscular, le planteo otro metabolismo oxidativo, que es el que vincula la glucólisis, que vamos a ver hoy, con la respiración celular. Cuando hablamos de esto, inmediatamente quiero que piensen que estamos focalizándonos en una organela. Ustedes saben que evolutivamente esto fue una bacteria que entró a la célula y se adaptó y quedó ahí evolutivamente como una organela, como parte de una célula con ciertas funciones, pero también tiene ADN. Nosotros vamos a ver la función en la cual esta organela está funcionando en procesos oxidativos que quieren que en realidad la célula obtenga energía y viva. ¿Estamos con el objetivo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me siguen lo que estoy hablando? sí, sí. Levanten las manos, Sí. que es la única forma de saber que están ahí. Vamos. Tengo 14, yo necesito tener 27 personas. Vamos. 27, 20. Bien. La mitocondria está constituida por una membrana externa mitocondrial y una membrana interna mitocondrial que es muy grande y para permanecer en su interior se pliega. ¿Ven que está plegadita? Esta membrana interna mitocondrial es ampliamente selectiva y en ella, como parte de su estructura, se encuentra la cadena respiratoria. Ustedes saben que las membranas tienen funciones estructurales y también funcionales. En este caso, la membrana interna mitocondrial es la que establece en donde se halla la cadena respiratoria. Entre medio de esta membrana interna, que es la celestita, existen estos bachecitos blancos que son la matriz mitocondrial, ¿sí? En esta matriz mitocondrial, que acá esta flecha está mal, está en lo blanquito, se encuentra el llamado ciclo de Krebs. Y la cadena respiratoria forma parte de esta membrana interna. Sigamos. Por todo lo que dijimos, vimos que la glucosa era el monosacárido por excelencia y que podíamos obtener energía metiéndolo en la glucólisis y su esqueleto carbonado transformarlo en piruvato, o hacer gluconeogénesis y por muchos sustratos de esta gluconeogénesis, que era el lactato, los aminoácidos gluconeogénicos y el glicerol, llegar a la estructura del piruvato y seguir con la gluconeogénesis.
Esta glucosa se podía reservar bajo la forma de glucógeno o el glucógeno lo podíamos lisar y obtener glucosa. El músculo era una de las formas en las cuales se utilizaba, por todo lo dicho hasta ahora. En la contracción muscular tenemos que el ATP es utilizado, ya sea como ATP mismo o con la obtención de ATP a través de la creatina fosfato que depende de la cadena respiratoria. ¿Sí? Esto lo acabamos de ver recién, lo vamos a pasar. Y vamos de lleno a la respiración celular partiendo de este piruvato. Recuerdan que el piruvato, por todo lo que dije, eran los esqueletos carbonados, por ejemplo, que provenían de la glucólisis, ¿sí? ¿Cuántos piruvatos por cada glucosa que viene de la glucólisis? 2. 2. Exacto. Pero acá este piruvato, en vez de quedarse en el citosol, va a entrar a nuestra mitocondria. Va a entrar a nuestro juego de respiración celular. ¿Estamos? Puede entrar a la mitocondria porque tiene un traslocador en la membrana interna mitocondrial. Allí, el piruvato rápidamente va a ser tomado y se va a producir una descarboxilación oxidativa de ese piruvato, transformándolo en acetil-CoA. Y este acetil-CoA va a ser el sustrato de nuestro ciclo de Krebs. ¿Sí? Y ese ciclo de Krebs catabólico nos va a dar un montón de, ya sabemos, vamos a estudiar qué, de sustancias que van a ir a la cadena respiratoria para darnos el ATP. El hecho de llevar los carbonos, y esto es un concepto general que quiero que tengan ya, el hecho de llevar los carbonos de esa glucosa, de esos piruvatos a la mitocondria, me va a dar muchísimos más ATP que el que obtenía solamente por la glucólisis celular. ¿Sí? Es muy ventajoso llevar esta estructura del piruvato a la respiración celular. ¿Estamos? ¿De dónde obtenemos el oxígeno? Bueno, si suponemos que es nuestro caballo el que quiere hacer esta oxidación completa, va a tomar el oxígeno, obviamente, del aire. El aire tiene baja cantidad de concentración de oxígeno, es uno de los gases con menos concentración, pero es el que utiliza, lo va a respirar, va a ir por la tráquea, ¿sí? Esperen que va a ir por la tráquea, hasta ir avanzando y llegando a la unidad de intercambio de este pulmón, que son los alvéolos. ¿Sí? Estos alvéolos están muy conectados con la circulación sanguínea, lo que facilita que el oxígeno pase a la hemoglobina de nuestros eritrocitos. Es así que si planteamos el pulmón, entre el oxígeno, lo ven aquí, se combina con la hemoglobina, me da hemoglobina, con este oxígeno que lo transforma por la arteria, llegará a todos los tejidos y este oxígeno, así liberado, va a ser utilizado para nuestro proceso oxidativo total en la mitocondria y obtener de ese piruvato que proviene de la glucosa dióxido de carbono y agua. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. ¿Me lo podría repetir, lo del dióxido de carbono y todo? ¿Cómo Porque no? no llegué a entender. Bueno, estamos que el oxígeno entra porque lo respiramos, inspiramos, entra el oxígeno, llega al alvéolo, el alvéolo, ¿a dónde lo transfiere? Y lo tiene que transferir a la hemoglobina, y los eritrocitos se encargarán de distribuir ese oxígeno por todos lados, los tejidos, ¿se entiende? Sí. Bien, entonces, haciendo el mini resumen acá, el pulmoncito, llegó el alvéolo, tomó el oxígeno, ¿lo ves acá? Se lo transfirió a la hemoglobina, te quedó la hemoglobina con el oxígeno, esta va, obviamente, a estar contenida en el eritrocito, va a viajar el eritrocito por las arterias, llevando ese oxígeno a los distintos tejidos. Este oxígeno lo lleva a todos estos tejidos y es el que va a utilizar la mitocondria en la cadena respiratoria para producir la oxidación total de la glucosa que nos estamos planteando. ¿Se entendió? Sí. Excelente. Mitocondria, esta es una imagen
electrónica de la mitocondria, donde claramente vemos a quién, ¿qué es esto? Esto, esto y esto. ¿Qué es? Membrana interna. Exacto, toda la membrana interna mitocondrial plegada, ¿sí? Es como un cortecito que hace y la vemos ahí todos los plegamientos. Y esta es la membrana externa, esta externa mitocondrial. Y entre ellas el espacio intermembrana. Bien, se va a cortar en 6 minutos y vuelven a entrar en el mismo link, ¿sí? Porque es la versión free. La glucosa, entonces, mini resumen. La glucosa por la glucólisis en 10 reacciones consecutivas me van a dar 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos para hacer la oxidación total de la glucosa los vamos a llevar a nuestra vía oxidativa, va a entrar en la mitocondria, nos va a dar 2-acetil-CoA, va a ir al ciclo de Krebs, que con cadena respiratoria, este piruvato nos va a dar 4 dióxidos de carbono más agua. Esta es la vía oxidativa total. La que vimos, condiciones anaeróbicas, el piruvato era transformado en 2 lactatos. ¿Se acuerdan? Bien, aquí ven claramente la diferencia entre una y la otra. Vamos con la descarboxilación oxidativa del piruvato. Decíamos que el piruvato que obtuvimos de la glucólisis entraba a la mitocondria porque tenía un translocador. En el interior de la mitocondria se descarboxila. ¿Y por acción de quién? De ella, de la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa, esta es la imagen que yo quiero que tengan y recuerden. Cada vez que piensan en la piruvato deshidrogenasa, quiero que piensen en este festival de la pelotita. Al haber muchas pelotitas, se imaginan que no es una sola enzima, ¿sí? ¿Eso lo pueden imaginar? ¿Sí? Y es así nomás. Es un complejo enzimático conformada por 3 enzimas, la deshidrogenasa, la descarboxilasa y la aciltransferasa. La piruvato deshidrogenasa, por lo tanto, es un complejo con mucha regulación. Yo voy a, para que no se corte acá en la explicación que viene, voy a hacer el stop, vuelven a entrar en el Zoom, ¿sí? Vuelvan a entrar todos en el Zoom y seguimos viendo la explicación, ¿sí? No quiero que se corte en la mitad. ¿Estamos? Vuelvan a entrar al mismo link, ¿sí? Yo voy a cortarla y vuelvan a entrar al mismo link, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, bueno, sí. Genial. Vamos, que los espero. Falta mucho, no me abandonen. Quiero que traten de ir integrando esto. ¿Entendieron cómo vamos avanzando en esta glucólisis que ocurre en el citosol? Que nos estamos llevando el piruvato hacia el interior de la mitocondria. ¿Esto se está viendo? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Porque queremos ir por más, queremos hacer una oxidación total de esos carbonos, de esa glucosa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto? Sí. Vamos, vamos. Esto es muy importante, muy importante.
Esperen que ya faltan muy poquitos compañeros. Voy compartiendo. Siempre entran con nombres así, Panchi, Pochi, o entran con su nombre y apellido. No, yo ahora estoy dejando entrar, pero siempre piensen que cuando entran a un Zoom como profesionales, siempre es bueno que tengan su nombre y apellido, así uno puede verlo, compartir, ¿está bien? Bien, esperen que estoy tratando de compartir. No están viendo, me dice que por ahora no están viendo. Ahí está. A ver si ahora no me deja compartir, no sé por qué. Ahí está. Power. Perdón, pero no sé qué le pasa. Aguarden un minuto. Estoy terminando de admitir y estoy viendo qué pasa con el Power. Ahí está. No, este no. Ahí está. Bien. Estábamos aquí. Bien. Estábamos que la piruvato deshidrogenasa era un complejo enzimático conformado por 3 enzimas. Si vamos al esquema metabólico, quiero que vayan al esquema metabólico de la piruvato deshidrogenasa, llamado, el esquema se llama descarboxilación oxidativa, ¿sí? ¿Qué es este? Complejo de la piruvato deshidrogenasa, comienza así, ¿lo ven? ¿Lo tienen en esa hojita? Sí. ¿Sí? ¿La tienen? Sí. Sí. Genial. Ahora yo les voy a poner esta reacción, que se las agrego para que la entendamos un poquitito, pero enseguida vamos al esquema. La piruvato deshidrogenasa sabíamos que estaba compuesta por 3 enzimas y va a trabajar con 5 coenzimas, que estos sí quiero que lo anoten, 5 coenzimas, que son la coenzima A, que la tienen aquí, el la NAD, el pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico y FAD. Son las 5 coenzimas, con las 3 enzimas trabajan haciendo muchos pasitos y transformando en esos pasos el piruvato a acetil-CoA, y miren qué pasa, más dióxido de carbono. Claramente estamos descarboxilando, ¿lo ven? El piruvato tiene 1, 2, 3, y el acetil-CoA tiene 1, 2. Uno se perdió como dióxido de carbono. ¿Lo ven esto? ¿Sí? Es una reacción que va hacia la derecha, tiende a darse, ¿sí? Bioenergéticamente. Vamos ahora a sus esquemas. Vamos a esto. Volvemos a repasar. Sí, del piruvato, que proviene, estamos viendo un origen
de la glucólisis entró la mitocondria con las 5 coenzimas, ¿sí? El complejo de la piruvato deshidrogenasa me da acetil-CoA más NAD reducido más dióxido de carbono porque descarboxilé mi piruvato. ¿Estamos? Este complejo de la piruvato deshidrogenasa tiene una regulación. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos parados? ¿Quién me dice dónde estoy? ¿En qué lugar de la célula? Mitocondria. Exacto, estamos en la mitocondria. Y está el complejo de la piruvato deshidrogenasa mitocondrial, cuando está desfosforilado, ¿lo ven? Está activo. Y cuando está fosforilado, está inactivo. ¿Cómo pasa de un lado al otro? Bueno, yo quiero que se imaginen esto. El Festival de las Pelotitas, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, las 5 enzimas, todo formando todo un complejo, ¿sí? Que va a actuar sobre el piruvato, y también quiero que se imaginen cercanas a la quinasa, una enzima quinasa que es capaz de fosforilar a expensas de ATP al complejo, y también a una fosfatasa, que es capaz de desfosforilarlo y activarlo, ¿sí? ¿Pueden imaginarse eso? Que es lo que yo les voy a plantear aquí, que es su esquema metabólico, ¿sí? No anoten. Presten atención a lo que les voy a explicar, porque se lo voy a explicar 2 veces, ¿sí? Como para que entiendan. Por ahora, mírenlo, háganme caso. Este festival, ¿sí? Estas estructuras así diseñadas para que comprendan el complejo, estamos teniendo las enzimas, ¿las ven? Alfa y beta, que son parte de la piruvato descarboxilasa, la E2, que es la aciltransferasa, y la E3, que es la deshidrogenasa. Son las mismas que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Pero también les pedí que se imaginaran a una quinasa cercana al complejo y también a una fosfatasa cercana al complejo, que son las que van a oficiar de reguladoras, ¿sí? Es así que cuando el complejo está desfosforilado, el residuo de serina de esta unidad de descarboxilasa está desfosforilado. ¿Lo ven acá? Sí. Pero, la carga energética de esa célula a nivel de mitocondrial puede hacer que esto se transforme en otra forma del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es así que, primero, antes que nada, quiero repasar, que esto también lo hice hoy en el presencial, ¿quiénes son indicadores de la carga energética? Por ejemplo, yo les digo, NAD reducido, ustedes lo relacionan con carga energética alta o baja. NAD reducido. Vale, no importa que se equivoquen, pero digan algo. Baja. Alto. No, es alta. Siempre el poder reductor, NAD reducido, FAD reducido, NADP reducido, siempre es de alta. Quiero que lo tengan en cuenta y lo anotemos. Otro indicador de alta energía. ¿Quién es? El más fácil. ¿Mucho qué? ¿Mucho? AMP. ATP. ATP. Mucha energía es mucho ATP, muchas coenzimas reducidas, mucho GTP, mucho UTP, ¿sí? Esos son indicadores de alta energía. De baja energía, ¿qué pondremos? Las coenzimas como reducidas, oxidadas. NAD oxidado, FAD oxidado, es de baja energía. El ADP es de baja energía, el AMP es de baja energía, el GDP es de baja energía. ¿Está bien? Mucho de eso. ¿Se entendió? Bien, ahora vamos a ver cómo oficia estas cargas energéticas a nivel mitocondrial sobre la quinasa. Si la quinasa detecta una relación, ojo a esto, de NAD reducido, NAD oxidado elevada,
¿qué tenemos? ¿Alta o baja energía? Piensen por lo que acabamos de decir. ¿Alta o baja? Exacto, salta. Tengo mucho NADP, lo que hace que la relación sea alta, ¿sí? Entonces, alta cantidad de NADP y alta cantidad o elevada relación de acetilcoenzima A, coenzima A, que también me indica que hay energía, porque el acetil-CoA, si nos vamos a ver en bioenergética, ¿se acuerdan que era un enlace tioéster? Era una molécula rica en energía. Si esta relación de coenzima, acetilcoenzima A, coenzima es elevada, es que tengo mucho acetil-CoA. En síntesis, estos parámetros de alta energía hacen que esta quinasa, a expensas de ATP, ¿sí? Esta quinasa se active y a expensas de ATP fosforile nuestro complejo. ¿Lo ven claramente que en el lugarcito de este residuo de serina se ha fosforilado? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Al estar fosforilado, ¿cómo es el complejo? Miren la parte de arriba de sus esquemas. ¿Cómo está el complejo cuando está fosforilado? Inactivo. Correcto. ¿Por qué? Lo inactivó la alta cantidad de energía. Si yo tengo alta cantidad de energía, ¿para qué quiero llevar a la molécula de piruvato a llevarla a pasos que me dé más energía? ¿Se entiende? Entonces el complejo está inhibido. Ahora, la relación de NAD reducido, NAD oxidado bajo, quiere decir que yo tengo mucho NAD oxidado. ¿Están de acuerdo? Que hace que este cociente sea bajito. Y acetil-CoA, coenzima A baja, quiere decir que tengo mucha coenzima A libre, me está dando idea de baja energía. Y miren qué pasa. La fosfatasa, que no estaba unida al complejo, gana afinidad. Se une también el calcio y esta fosfatasa se activa. Al activarse, desfosforila el complejo. Una vez desfosforilado, la fosfatasa se libera el calcio y se libera el fósforo que estaba aquí, ¿sí o no? ¿Lo ven? Este fósforo. Y el complejo está desfosforilado. Si el complejo está desfosforilado por todo esto que me estaba indicando baja energía, ¿qué va a pasar con el piruvato? ¿En qué se va a transformar? ¿En qué se transformaba? En acetil-CoA. Correctísimo. En acetil-CoA. Es decir, que este piruvato, por el complejo de la piruvato deshidrogenasa, desfosforilado, seguía y nos daba el acetil-CoA. ¿Sí? Este acetil-CoA es el sustrato de un ciclo que vamos a ver hoy, que es el ciclo de Krebs. O sea, fíjense todo lo que hicimos. Tomamos la glucosa, la llevamos a glucólisis, obtuvimos 2 ATP por fosforilación de sustrato a nivel citosólico y enviamos los carbonos, ¿sí? Esos 6 carbonos, o sea, los 2 piruvatos, a la mitocondria para que el complejo de la piruvato carboxilasa lo transforme en acetil-CoA, que va a ser el sustrato del ciclo de Krebs. ¿Me siguieron? ¿Vamos bien? Acá está su descubridor. Y vamos a hablar un poquito del ciclo de Krebs. Como toda vía metabólica la tenemos que definir. Primero, ¿dónde ocurre? ¿Dónde dije que ocurría? En la matriz mitocondrial. En la mitocondria, exactamente en la matriz mitocondrial, ¿se acuerdan? Y es una vía anfibólica. Anfibólica quiere decir que puede ser tanto catabólica en un momento como anabólica en otro. Depende de la carga energética. Por eso es importante que en el día de hoy tengamos en claro cuáles son los indicadores de la carga energética, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Y aquí el ciclo. ¿Cuál es el sustrato? Aquí lo tenemos, el acetil-CoA, ¿sí? Como todo ciclo, comienza y termina en un punto. Miren esto.
No copien tanto porque es mejor que entiendan los esquemas, ¿sí? El ciclo comienza en oxalacético y termina en oxalacético, ¿sí? Por eso es cíclica la vía. ¿Cuál es el sustrato? Aquí estamos, el ciclo de Krebs catabólico, el sustrato es el acetil-CoA, que veíamos un origen, es de la piruvato deshidrogenasa. Es así que el oxalacético, lo ven aquí, se une a este acetil-CoA, el oxalacético se une al acetil-CoA por una citrato sintasa, que es condensante, une estas dos moléculas en un compuesto llamado citrato. La conitasa transforma este citrato en su isómero, el isocitrato. Este isocitrato, ¿sí?, por esta enzima, la isocitrato deshidrogenasa, miren qué hace. Esta utiliza esta deshidrogenasa NAD oxidado y lo reduce. Por lo tanto, este isocitrato se oxida y se transforma en alfa-cetoglutarato. También se produce claramente, miren aquí, el dióxido de carbono. ¿Lo ven? Entonces ya estamos en un festival en esta vía catabólica de óxido-reducciones. Empezamos con ellas, ¿sí o no? Nosotros íbamos por más, por una oxidación. Luego este alfa-cetoglutarato, por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es un complejo similar a la piruvato deshidrogenasa, transforma nuestro alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. De nuevo, es una deshidrogenasa. Para su PAL redox utiliza coenzima NAD, lo ven acá claramente, esperen que ahí en NAD, oxidado, y lo reduce. Y el alfa-cetoglutarato se oxida a succinil-CoA. ¿Ven? Aquí entra coenzima A y transformó esta estructura en succinil-CoA. También se produce una descarboxilación. ¿Lo ven acá? Succinil-CoA. El acetil-CoA, el succinil-CoA son moléculas de alta energía por el enlace tioéster. Entonces, si de alta energía, va a tender a ser muy inestable y quiere transferirle la energía a otra molécula. Es aquí al GDP, que es un equivalente a ADP. Le transfiere la energía por la succinil-CoA sintasa y lo transforma en GTP. ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo, y anótenlo, de fosforilación a nivel de sustrato. Esta molécula de alta energía le transfirió la energía al GDP transformándolo a GTP. ¿Estamos acá? ¿Estamos entendiendo lo que está pasando? Este succinato, por una succinato deshidrogenasa, de nuevo sufre un proceso de óxido-reducción. Seguimos con los procesos. Este FAD se reduce, obtengo FAD reducido, y este succinato se oxida en fumarato. Este fumarato, por una fumarasa, se hidrata y me da malato. ¿Se acuerdan del malato? ¿Dónde lo vimos? ¿La glucaneo? Correcto. Y ahora es parte de integrante de esta rondita del ciclo de Krebs. El malato, por la malato deshidrogenasa mitocondrial, se transforma en malato oxalacético, utilizando aquí como coenzima el NAD y transformándolo en NAD reducido. Claramente, miren las coenzimas que obtuvimos. Son todas las rosaditas, ¿la ven? ¿Cómo están? ¿Reducidas o oxidadas? Reducidas. Si tengo tantas coenzimas reducidas, ¿yo qué incrementé ahí? ¿Los indicadores de qué? De alta energía. Pero yo sé que así no es la moneda corriente desde el punto de vista bioenergético. La moneda corriente para la célula, una contracción muscular, un transporte de electrones, un transporte de sustancias, ¿qué utiliza como moneda corriente bioenergética? ATP. Correctísimo. Entonces vamos a ver que estas coenzimas, todas estas coenzimas, ¿ven? Que son todas las, aquí las volvemos a ver, ¿ven? Tenemos 1, 2, 3 NAD reducido, un FAD reducido y directamente un GTP que es equivalente a ATP por fosforilación de sustrato. Esto es
lo que obtenemos del ciclo de Krebs catabólico. Y claramente dióxido de carbono. O sea, que si yo hablo de la oxidación completa de glucosa en dióxido de carbono y agua, sé que el dióxido de carbono fehacientemente sale del ciclo de Krebs. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y yo el dióxido de carbono, ¿cómo lo eliminamos? Por la sangre, Y después, el intercambio Se va. gaseoso con los pulmones. exacto, en cada expiración, ¿sí? Inspiramos el oxígeno y expiramos lo que nos sobra, el dióxido y otras cosas. Pero, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿De dónde viene? Del ciclo de Krebs. ¿Lo ven claramente acá? ¿Sí? Genial. Y ahora vamos a ver las regulaciones, como siempre. El ciclo de Krebs es una vía, y como toda vía tiene puntos de regulación que hacen que esa vía entre en funcionamiento, y todos los puntos de regulación tienen que ver con lo que pasa en el interior celular, lo que pasa en el interior del animal, ¿sí? No está ajeno. Y es así que, para que se dé el ciclo de Krebs catabólico, las reguladoras, ¿sí?, van a ser la sintasa, ¿sí?, la citratosintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Son las 3 enzimas reguladoras del ciclo de Krebs, todas alostéricas, pero la más importante, la más sensible al interior energético en esa mitocondria es esta, y quiero que la marquen, la isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? Claramente vemos que para la citratosintasa el efector alostérico negativo es el ATP. Si hay mucho ATP, ya no entraría el acetil-CoA a un ciclo de Krebs catabólico. ¿Están de acuerdo? Porque no se necesita energía. Es lógico, ¿no? Sí. ¿Siguen? Miren quién es negativo para la isocitrato deshidrogenasa, la más sensible. Mucha coenzima reducida. Y sí, es un indicador de alta energía y el ATP. En cambio es positivo el mucho ADP. Y para el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, negativo el succinil-CoA. ¿Qué habíamos dicho? El succinil-CoA es una molécula rica en energía, ¿se acuerdan? Sí. Como el acetil-CoA. Bueno, en este caso el sitio alostérico está para el succinil-CoA. El NAD reducido y el ATP actúan también inhibiendo, o sea, bajando la pendiente de esta enzima alostérica. Y el ADP incentivándolo. Bueno, quedó claro el ciclo de Krebs, la regulación, son estas 3 enzimas, la más importante, la isocitrato deshidrogenasa, y todas alostéricas. ¿Vamos bien acá? Genial. Ahora les planteo esto. Vamos a ver que dijimos que eran fibólicas, o sea, por un lado puede ser catabólico, claramente cuando la carga energética es baja, va a ser catabólico, el acetil-CoA tiende a entrar, y cuando es anabólico. Bueno, cuando es anabólico, justamente en el caso contrario, cuando tenemos alta cantidad de energía, los integrantes de este ciclo que comienza en oxalacético y termina en oxalacético se derivan a otras vías, como por ejemplo el citrato a la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Como, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato se puede transaminar y darnos glutamato, aminoácidos. Como el succinil-CoA puede ir a la síntesis de porfirinas, a grupos hemo. Como el oxalacético también se puede transaminar a aminoácidos y darnos pirimidinas. Y algo importante también que tiene que ver con el ciclo de Krebs anabólico es el oxalacético derivado a la gluconeogénesis. Nosotros ya vimos esta partecita. ¿Están todos de acuerdo? Pero ustedes dirán, bueno, pero profesora, ojo, usted me está diciendo unas cosas que ocurren, claro, porque solamente este paso va a estar en los tejidos gluconeogénicos. ¿Están de acuerdo? Que va a ser el de mayor importancia, es el hígado.
En todos los demás que no son gluconeogénicos, van a ir a transaminaciones, ¿sí? A síntesis de ácidos grasos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Eso sería el ciclo de Krebs anabólico, donde sus enzimas no van a ir hacia la producción de coenzimas reducidas y GTP. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí o no? ¿Seguro? Excelente. Bien, vamos acá que quiero verlos acá. Entonces, nosotros planteamos que en el citosol claramente la glucólisis nos daba piruvato. ¿Sí? Estamos hablando de los carbonos. Está bien que nos da los 2 ATP, que es la energía que necesitamos, pero los carbonos de la glucosa sabíamos que terminaban en piruvato, ¿sí? Que ese piruvato, por alta concentración a nivel citosólico, pasaba por un esperen que no, el cursor no me... Acá está. Un transportador en la membrana interna mitocondrial. Entraba el piruvato y rápidamente ese piruvato era tomado por el bodoquito de las 3 enzimas de la piruvato deshidrogenasa con las 5 coenzimas y con esa modificación covalente. ¿Sí o no? Si había baja energía en el conjunto de pelotitas de la piruvato deshidrogenasa, ¿qué hacían con este piruvato? ¿En qué lo transformaba? Baja energía. Miren los esquemas, así terminamos de integrar. Los transformaban en... Exactamente, porque el complejo, Florencia, ¿cómo estaba? ¿Fosforilado o desfosforilado? Cuando hay baja energía. Fosforilado. Baja energía. Desfosforilado. Segundo activo. Desfosforilado activo nos da de piruvato acetil-CoA. El ciclo de Krebs con baja energía, ¿cómo va a estar? ¿Catabólico o anabólico? Con baja energía. Sí. Catabólico. Obviamente. Porque producir ATP. Sí, vamos todavía. El ciclo de Krebs no consigue ATP. Acuérdense que tenemos el festival de coenzimas reducidas y un GTP. Sí. ¿Estamos? Entonces, sí. las 3 enzimas alostéricas van a tener a que el ciclo se dé, o sea que de oxalacético tengamos oxalacético y obtengamos todas estas coenzimas. ¿Que dónde van a ir? Miren esto. La coenzima de la piruvato deshidrogenasa va a ir a la cadena respiratoria. Sabemos que por cada NAD en cadena respiratoria obtenemos 3 ATP. ¿Están de acuerdo? Que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, ¿la coenzima NAD de la piruvato deshidrogenasa va a la cadena respiratoria? Sí. ¿La de la isocitrato deshidrogenasa va a la cadena respiratoria? Sí. ¿La de alfa-acetoglutarato? Sí. ¿La de el FAD reducido? Sí. ¿La siguiente NAD reducido, la manato deshidrogenasa? Sí. Van todos a la cadena respiratoria para darnos ATP. Pero miren algo. Miren la de la glucólisis. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? En el citosol. Es correctísimo, quedó en el citosol. Y no puede entrar a la mitocondria. No puede. Esto habla de una compartimentalización de las coenzimas. Todo lo que ocurrió en la mitocondria, ¿entienden que va a la cadena respiratoria? Pero lo que ocurrió en el citosol va a necesitar de las llamadas lanzaderas de hidrógeno. Claro. Las coenzimas no entran a la mitocondria. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron este concepto? Ahora voy a detener esto y voy a compartir un material que tienen en... a ver, esperen que antes lo abro, si no, no lo voy a ver. Que tienen en su aula virtual. Necesito que comiencen a visitar el aula virtual, que la tienen súper recontra abandonada,
Porque la única forma de poder repasar y testearme si realmente aprendí es hacer todas las autoevaluaciones. Necesito que para la clase que viene hagan la evaluación de hidratos de carbono 1, 2 y 3. ¿Sí? Así van a surgir preguntas para sus jefes. Si no, no se les va a ocurrir absolutamente nada. Y antes de empezar esta clase chequeé y son muy poquitos los que han visitado nuestra aula virtual. Entonces, ¿qué manera es de repasar? ¿Qué manera es de saber si estoy estudiando bien? Justamente esta, haciendo la autoevaluación. ¿Sí? Estoy abriendo el PowerPoint de las lanzaderas de hidrógeno, que no copien nada porque simplemente vamos a ver las lanzaderas, que es un material didáctico del aula virtual que está abriendo, en donde nos explican el por qué la coenzima reducida no entra a la mitocondria, ¿sí? Y vamos a necesitar que entre bajo otros. ¿Está abriendo? A ver si está abierto. No. Vamos a tener pocos minutos para la lanzadera, mientras se termina de abrir esto. Tenemos 7 minutos. Hasta acá. Y empezamos otro tramo, vuelven a entrar. Pero quiero saber si hasta acá se entendió. ¿Sí? Lo que estamos viendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Voy a esperar esto, voy a utilizar estos 7 minutos para ver preguntas y después en la nueva entrada al Zoom vemos las lanzaderas. ¿Qué preguntas hay? Habiliten los micrófonos, no importa que no tengan cámara, ¿sí? Profe, yo quería saber cuáles eran las cinco coenzimas, porque no me acuerdo si las noté bien o... Bueno, ya vamos. El NAD reducido, FAD, coenzima A, pirofosfato de tiamina y ácido lipoico. ¿Sí? Van a tener en esa reacción muchos pasos, y solo tienen que saber la reacción que yo les puse. No tienen que saber todos esos pasos, ¿sí? ¿Estamos? Solo la reacción que tienen en la guía de esquemas metabólicos. ¿Está bien? ¿Qué otra pregunta? La regulación del ciclo de Krebs, ¿se entendió? ¿Cuál sería? Si, por ejemplo, a la pregunta, tanto silencio me da mucho miedo. Si a la pregunta de una célula tienen que hacer una oxidación completa de glucosa, dióxido de carbono y agua, explique si el ciclo de Krebs está activo o no. ¿Qué dirían primero? Una oxidación completa de glucosa a dióxido de carbono y agua, ¿el ciclo de Krebs está activo o no? Sí. Sí. Justifique su respuesta. ¿Por qué el ciclo de Krebs está activo? ¿Puede repetir cómo dejó la pregunta? Sí. La glucosa la quiero oxidar a dióxido de carbono y agua. ¿Cómo está el ciclo de Krebs? ¿Activo o inactivo? ¿Es catabólico el ciclo de Krebs en ese momento? Sí. Quiero obtener energía. Llevo el piruvato, entra a la mitocondria, hace la descarboxilación oxidativa, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs catabólico. ¿Por qué ingresó? Porque la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa tienen sus efectores alostéricos positivos a pleno, ¿sí? Hay baja energía. ¿Se entendió? Esa es la justificación. Y en estos 4 minutos
y esta otra pregunta, ¿eh? No anoten nada, quiero que razonemos juntos. Esto les juro que está todo. En esta oxidación completa de glucosa, dióxido de carbono y agua, ¿sí? El ciclo de Krebs sabemos que está activo, como también está activo la piruvato deshidrogenasa, que va a estar desfosforilada por esa modificación covalente, porque la baja energía hace que esté desfosforilada, ¿sí? Y el ciclo de Krebs, sus efectores alostéricos. Ahora, ¿la glucólisis está activa o no está activa en este momento? Sí, tendría que estar activa para generar piruvato. No, justifique su respuesta. ¿Y ahí en qué pienso? Siempre pienso en lo mismo cuando justifico, las enzimas reguladoras. ¿Cómo están las enzimas reguladoras de la glucólisis? ¿Cuáles son? Por eso las repasamos. Hexoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvatoquinasa. ¿Cómo estarían con esta baja de energía? Fíjense los efectores de estas enzimas también alostéricas, ¿sí o no? Estarían activas porque la AMP, al haber baja energía, la AMP es un alostérico positivo, un factor alostérico positivo. ¿Para quién? Para la fosfofructoquinasa. Y así sucesivamente tienen que mencionar todos los efectores positivos para cada una de ellas. Tienen que justificar cuáles son los positivos y los negativos para cada una de ellas. Y algo importante, antes que se corte, me quedan 2 minutos. Y vuelvan porque tenemos que ver la lanzadera, que es un tema súper importante y no puede quedar colgado. Recuerden, cada vez que me dicen, esta vía está activa, esta vía está inactiva, ¿cómo lo justifico con las enzimas reguladoras? Tengo que saber si son alostéricas, todos los reguladores alostéricos. Los que figuran en todos los libros, no, solamente los que están en el esquema, que son los que nosotros elegimos para que sean los claves, ¿sí? ¿Está bien? No estudien, porque muchos autores, el Harper y el Strayer, a veces se confunden condiciones celulares con efectores alostéricos, o sea, mezcla. Los efectores alostéricos positivos y negativos son los que nosotros tenemos en los esquemas. ¿Se entendió? Cada vez que justifico si una vía está activa o inactiva, pienso en las enzimas reguladoras y mando toda la regulación que sé. ¿Se entendió? ¿Está bien esto? Bueno, se corta en 1, vuelvan a entrar que tenemos las lanzaderas y con esto vemos un punto clave que es la compartimentalización de las coenzimas reducidas de la glucólisis que me quedaron en el citosol. Y yo quiero sacarle esa energía que tienen. ¿Cómo lo hago? Entonces espero, vengan. Se escuchó. Estaba hablando con mi hija, perdón.
Pero no, el orden es bueno siempre, ¿eh? Coincido. Bien, a ver si me queda más gente. Estoy tratando, falta gente entrar. Voy a ver si ya comparto. Igual quiero que vayan, por las dudas, a algo importante, hasta que encuentre, a ver si puedo, acá está, bien, ahí la tengo. No quiero que copien nada porque el material de las lanzaderas lo tienen en el aula virtual. Se llama así, lanzaderas o conmutadores de hidrógeno. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo estoy compartiendo? ¿Sí? Sí. Vamos, no copien nada porque vamos a verlo paso a paso, hoja a hoja. Entonces, les voy a leer esto y vamos a interpretarlo juntos, no es necesario copiar nada, ¿está bien? Nosotros decíamos que teníamos las coenzimas reducidas de la glucólisis en ese citosol. Estas lanzaderas o conmutadores, ven que son como dos chicas que se pasan una pelota a la otra. Lo que nosotros aquí queremos es llevarnos el poder reductor de ese citosol y llevarlo a la mitocondria. La coenzima como tal no pasa de ninguna manera por la membrana mitocondrial. Entonces se dice que las lanzaderas o conmutadores tienen como objetivo permitir la reoxidación de la coenzima citosólica NAD reducido a NAD cuando hay disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Es así que tenemos la lanzadera del amalato aspartato presente en el hígado, en el riñón y en el músculo cardíaco, ¿lo ven? Y que actúa de la siguiente manera. Acá vamos al esquemita que tienen en el material que está en el aula. Vamos a verlo juntos. La glucosa, por glucólisis, nos dio piruvato, ¿sí o no? Pero a nivel de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa sabemos que necesita coenzima oxidada y la reduce, ¿sí? Cuando tenemos un mecanismo anaeróbico, ¿quién me la oxidaba de nuevo? A ver si aprendimos algo. La lactato deshidrogenasa. Correcto. Pero acá estamos hablando de un metabolismo oxidativo. Metabolismo oxidativo quiere decir que yo ese NAD, el poder reductor de ese NAD, lo tengo que llevar hacia la cadena respiratoria para que me dé ATP. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Pero hay una amplia no disponibilidad de que esa coenzima pase por la membrana interna mitocondrial. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. En esta lanzadera de malato aspartato, miren qué pasa. Esta coenzima reducida del NAD por la malato deshidrogenasa citosólica, ¿es verdad que está la citosólica? ¿Sí o no? Díganme que sí. ¿Cuál era esta? La que usábamos para gluconeogénesis, ¿se acuerdan? ¿Están ahí? ¿Sí? Ah, bien. Sí, sí. Genial. Este NAD reducido de la gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa por acción de la malato deshidrogenasa hace que este oxalacético tome el poder reductor de este NAD y se transforme en malato. El malato, entonces el oxalacético se reduce y se forma malato. Y la coenzima reducida se oxida. ¿Lo ven acá claramente? Listo, acá le entregué lo que necesitaba esto para seguirse produciendo, pero el poder reductor quedó acá en esta estructura. ¿Me siguen? En el malato. Y nosotros sabíamos que el malato tiene transportador en la membrana interna mitocondrial, que es la más difícil de las membranas mitocondriales. ¿El malato puede pasar? Sí, pasa. Así lo hacía en la gluconeogénesis, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Me siguen?
Pero ahora miren esto, voy a correr las fotos de ustedes. Este malato que tiene el poder reductor, que nosotros se lo queremos sacar para llevarlo a cadena respiratoria, por la malato deshidrogenasa mitocondrial, el poder reductor de malato se lo pasa a un NAD oxidado mitocondrial. ¿Lo ven claramente? Que estamos adentro de la mitocondria, pasamos la membrana interna. Entonces, este poder reductor hace que el NAD oxidado se reduzca. Se reduce. Listo, ya tenemos NAD reducido en el interior mitocondrial. ¿Y a dónde lo vamos a mandar? A la cadena respiratoria. Es correctísimo. Para que me dé por cada NAD reducido, ¿cuánto me da? 3 ATP. 3, exactamente, 3 ATP. Genial. Bueno, pero yo acá tengo el festival del NAD reducido que está produciendo todas las entradas de la glucosa en la glucólisis. Entonces tengo que sacar de nuevo estos carbonos, ¿sí? Entonces este malato que se transformó en oxalacético, quiero sacar estos carbonos para seguir haciendo este ciclo. Evidentemente el oxalacético, ya le dijimos 189.900 veces, no tiene transportador. ¿Se acuerdan que lo planteamos claramente en una gluconeo? Entonces, ¿lo voy a transformar de nuevo en malato? No, porque si no el poder reductor que conseguí lo vuelvo a desarmar. No, este oxalacético tiene que salir bajo otro metabolito, y ese metabolito es el aspartato. ¿Cómo se hace eso? A través de una reacción de transaminación en donde el oxalacético, ¿sí?, más el glutamato, por esta enzima transaminasa, me da del oxalacético el aspartato y del glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato puede salir por un transportador y volver al citosol. El oxalacético transformado en aspartato tiene este aspartato un transportador y sale al citosol. Una vez que el aspartato está en el citosol, por esta transaminasa también citosólica, es la misma, es una isoenzima, va a tomar el aspartato y, ¿sí?, este aminoácido, por acción con esta transferencia al alfa-ceto, lo transforma en oxalacético y el aminoácido se transformó, el cetoácido se transformó en oxalacético, ¿sí? En glutamato. De nuevo, el aspartato, ¿sí?, con el alfa-cetoglutarato, este alfa-ceto se transforma en glutamato y este aspartato en oxalacético. O sea, la inversa de esto. Una vez que el oxalacético está aquí, en el citosol, vuelve a tomar otro NAD reducido, el poder reductor se transforma en malato, el malato entra, transfiere ese poder reductor a un NAD, este NAD va a la mitocondria y este nuevo oxalacético sale por todas estas transformaciones de las transaminasas bajo la forma de aspartato que se tiene transportador. En el citosol, ese aspartato vuelve a transformarse en oxalacético para seguir su ciclo. ¿Se entendió? Sí, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Estos transportadores, o sea, los compuestos tienden a salir, es por gradiente o es con gasto de energía? ¿Qué tipo de transportador es? Es un transportador por gradiente. Acá tenemos más malato, entra aquí. Al transformarlo, baja la concentración de malato, entran más malatos. Lo mismo sucede acá. Y con el alfa-cetoglutarato y el glutamato lo mismo, digamos. Sí, Ok, gracias. de nada. Lo más importante, entonces, fíjense que la coenzima reducida logra entrar su poder reductor por esta transformación de oxalacetato a malato. Y el malato lleva este poder reductor y aquí obtenemos la coenzima reducida NAD, que va a cadena respiratoria y en estos tejidos que habíamos visto nos da la posibilidad de entrar las coenzimas y obtener energía en los tejidos como el corazón. Sí, esperen que se me trabó el... Ah, no.
Pensaba que era un PowerPoint y no estaba pasando. ¿Se entiende? Esto que sucede en estos tejidos. Hígado, riñón y corazón. Las coenzimas reducidas de sus glucólisis entran por esta lanzadera a su poder reductor. ¿Se entendió esto? Díganme que sí, no. Manito levantada. Sí, Última lanzadera. Última lanzadera. La lanzadera de hidrógeno del glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Tengo dos que levantan la mano. ¿Alguien no entendió esto? ¿Quieren que lo vuelva a decir? Levanten las manos si quieren que lo vuelva a decir. Tengo 3 que levantan las manos. ¿Hay alguien más? 4. Lo volvemos a ver. 5. ¿Entendieron? 6. Bueno, sí, entendí que vamos a decirlo de nuevo. Para entrar el poder reductor de la glucólisis, estos tejidos utilizan esta lanzadera de malato aspartato, en donde el poder reductor de la coenzima reducida es tomado por el oxalacético por acción de la malato deshidrogenasa y el oxalacético se reduce y se transforma en malato. Este malato puede entrar por un translocador, un transportador de malato por la membrana interna mitocondrial, y este malato lleva en sí, en su estructura, el poder reductor, que es capaz de liberarlo a una coenzima oxidada, transformándolo en reducida, cuando por la malato deshidrogenasa mitocondrial pasa a ser oxalacético. Este oxalacético puede salir para completar el ciclo de la lanzadera bajo la forma de aspartato, por acción de esta transaminación y este juego de moléculas. Este aspartato sale y en el citosol, por la aspartato transferasa, vuelve este aspartato, este aminoácido, a transformarme en oxalacético, quedando disponible para tomar el poder reductor de otra coenzima reducida. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Manos levantadas, sí, ahora sí. Levanten las manos. ¿Sí? 9. Genial. Bien, gracias. Vamos ahora a la otra y último tema del día, la lanzadera, otra forma de entrar al poder reductor, pero es de glicerol 3-fosfato. La de glicerol, no gliceraldehído, atenti, glicerol 3-fosfato. Y esta lanzadera está muy activa en cerebro y en músculo esquelético. ¿Está bien? Vamos a ver cómo actúa. Allá vamos. Esto es todo el material didáctico que tienen ustedes, ¿sí? Volvemos a tener el mismo planteo, la glucosa que por glucólisis nos da nada reducido a nivel de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y nosotros para mantenerla activa tenemos que oxidarlo. Sabemos que este nada reducido no puede atravesar la membrana interna mitocondrial. Entonces, miren lo que sucede. Hay una enzima, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que está vinculada con la membrana interna mitocondrial, que es esta, ¿sí? Que está acá escrita. La dihidroxiacetona-fosfato citosólica por esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es capaz de tomar este poder reductor, de reducirse a formándose así una estructura llamada glicerol 3-fosfato. Y la coenzima se oxida y vuelve a abastecer a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Este glicerol 3-fosfato puede entrar e ir hacia el lado interno de la membrana interna mitocondrial, y por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que está vinculada con la pared, este glicerol 3-fosfato le pasa el poder reductor al FAD, transformándolo en FAD reducido. ¿Sí? Y esta es la forma que tenemos de que pasó a través de la lanzadera del glicerol 3-fosfato el poder reductor, por la ubicación de esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa a nivel de la membrana interna mitocondrial. ¿Quedó claro? El glicerol 3-fosfato no ingresa a la mitocondria. El intercambio vendría a ser lo Es a nivel de la membrana interna mitocondrial.
¿sí? Ok, gracias. Porque vamos a ver que el FAD siempre está muy relacionado, a todas las transformaciones con FAD están muy vinculadas con esa membrana interna mitocondrial, por ejemplo, con la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Pero claramente, escuchen bien esto y miren que con esto terminamos porque ya deben estar muy cansados, este NAD reducido de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, cuando hago toda esta lanzadera, su poder reductor quedó transformado a nivel de el interior de la mitocondria en FAD reducido. Y sabemos que un FAD reducido es capaz de producir, cuando entra a cadena respiratoria, 2 ATP. Por lo tanto, este sistema sería menos eficiente que el anterior. ¿Están de acuerdo? Porque de un NAD reducido, nosotros podemos pasar el poder reductor y quedó como FAD reducido. ¿Se entendió? Sí. Mientras que la otra, un NAD reducido, el poder reductor que entraba generaba un NAD reducido a nivel de la mitocondria y esto daba 3 ATP. ¿Sí o no? Sí. ¿Me siguen? Sí, sí. Excelente. Excelente. Entonces, quedó claro que las coenzimas citosólicas reducidas de la glucólisis, la forma de pasar su poder reductor dependiendo de los tejidos son por las lanzaderas de la malato aspartato y del glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Después, en esa oxidación completa de la glucosa, tanto la piruvato deshidrogenasa, el complejo de la piruvato deshidrogenasa que generaba un NAD reducido, como todas las coenzimas reducidas del ciclo de Krebs, pueden interactuar con la cadena respiratoria ya que son de localización mitocondrial. ¿Quedó claro? Quiero verlos. ¿Quedó claro o no quedó claro? Hay mucha gente con la mano levantada. ¿Es porque tiene una pregunta o porque quedó la mano levantada per se? La mía quedó levantada nomás. Geraldine, ¿tenés algo que contarme? ¿O No, la querés mía había quedado levantada nada más. Por ahí Ah, yo- listo. Ah, ok. Bueno, entendimos la clase del día de hoy, que es, a ver, hay algo que les quiero compartir que también vimos hoy en el encuentro presencial. Es muy importante que para el parcial, más que para el parcial, para entender la materia de esta bioquímica, para entender qué pasa en las células y cómo se utilizan los metabolitos oxidativos, es necesario que cada día que estudiemos sepamos su regulación neta, sepamos el sentido que se dé. Por ejemplo, vamos con de nuevo, la glucólisis. ¿Cuál es el sentido que se dé de la glucólisis? Dijimos que era generar ATP, ¿sí o no? Sí. Esa es la función. Que se dé la gluconeogénesis. ¿Cuál es el sentido? Generar glucosa cuando no está ingresando en el animal a través de metabolitos gluconeogénicos, lactato, glicerol y aminoácidos. ¿Por qué se da y justifique su respuesta? Es la regulación de las enzimas reguladoras. ¿Se entendió? En esta oxidación completa vimos glucólisis, vimos ciclo de Krebs y su regulación, vimos la piruvato deshidrogenasa y su regulación. ¿Sí? Repasamos. Entonces, el justificar el por qué se da una oxidación completa de la glucosa, tenemos que atravesar las enzimas reguladoras de la glucólisis, la piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y así sucesivamente. Lo mismo. Ahora, yo les digo, por ejemplo, no les quiero complicar, pero quiero que se problematicen para entender que no es tan lineal llegar al parcial, que tenemos que ponernos en movimiento, por eso les digo que sí o sí hagan las autoevaluaciones de hidrato de carbono 1, 2 y 3. Si no, no va a haber posibilidad de que le pregunten cosas interesantes y a las 2 de la mañana, antes del parcial, se les va a ocurrir el festival de las preguntas y nadie los va a poder ayudar. ¿Está bien? Ahora, quiero que pensemos en un músculo, y con esto ya juro que termino,
quiero que pensemos en un músculo de un caballo que corre una carrera de alta intensidad en cortito tiempo, ¿sí? Bien, ¿qué vías metabólicas dependientes del hidrato de carbono se generan? A saber, escucho, enumeren. ¿Qué pasaba? El músculo, ¿qué hace? Bueno, primero glucólisis. Lo primero que Fermentación. primero, acuérdense que una de las cosas que pasaba en el músculo era la glucogenólisis, que nos daba glucosa 1-fosfato, y esa glucosa 1-fosfato la pasábamos a glucosa 6 y eso iba a glucólisis. La glucólisis se producía, obviamente, para obtener energía para la contracción muscular, ¿sí? Para que el animal corra. Pero ahora yo les digo, ¿cuál fue la señal que en ese músculo determinó que la glucogenólisis estuviera activa? ¿En quién pienso? Siempre que justifique su respuesta, ¿en qué dijimos que tenemos que pensar? En las enzimas reguladoras. ¿Están de acuerdo? Y la enzima reguladora de la glucogenólisis es la... Me quiero matar. Búsquenlo en los esquemas. ¿Cuál es? Vamos, busquen, no me importa que se las acuerden, pero sí que nos ubiquemos donde estamos parados, ¿sí? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Qué vieron con sus... qué van a ver con sus jefes? Esto es un tema... Fosforilasa. Sí, señora. Sabemos que hoy es miércoles, ¿no? Y que mañana es jueves. Y mañana tenemos la clase de glucógeno, ¿sí o no? Bueno, es la fosforilasa. Y fíjense en el esquema metabólico, busquen la regulación en músculo esquelético. Tema de parcialito, ¿eh? No los voy a proyectar acá. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la regulación en la glucogenólisis muscular? ¿Qué pasaba? ¿Cómo tenía que estar la fosforilasa? ¿Fosforilada o desfosforilada? Fosforilada. Bien, Bárbara Agüero. Para mañana tienen que hacer, esto lo tienen que saber. La glucógeno fosforilasa tiene que estar fosforilada. Pero en el músculo, la forma desfosforilada podía adquirir actividad, pasando de una forma tensa, ¿lo ven en el esquema? A una forma relajada por aumento de la AMP. Si no, lo anotan y lo buscan para estudiarlo para mañana, ¿sí? Esto lo di en la clase. O sea que ese músculo recibe, hay baja energía, la desfosforilada adquiere solo en el músculo por el AMP actividad, y además fosforilada está activa, nos da glucosa 1-fosfato, por esa glucosa 1-fosfato por una mutasa pasa a glucosa 6, hay glucólisis. ¿Por qué? Porque están las enzimas alostéricas de la glucólisis activas por sus moduladores, hay baja energía, y sus moduladores alostéricos se ve favorable. ¿Hay acción de la enzima bifuncional en este músculo? Nunca, porque la enzima bifuncional es hepática solamente. Genial. Y esta glucosa ingresa a glucólisis, nos da piruvato. Ese piruvato en carrera corta, ¿cómo regenera la coenzima que necesita la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en esta carrera corta? ¿A través de qué? ¿De fermentación láctica o oxidación total con intervención de la mitocondria? Por fermentación. Sí, señora, muy bien, por fermentación láctica. Es así que el lactato, después aumentan esa fibra muscular, viaja al hígado, hace gluconeogénesis y se vuelve a generar la glucosa y cerramos el bendito ciclo de Cori.
¿sí? Mientras que tengamos disponibilidad de glucosa. Muy distinto es que si ese caballo tiene que correr muchos metros, una carrera larga, ahí las fibras son fibras rojas. El caballo es un pura de carrera, es un caballo totalmente, no un criollo de una cuatrera, es un caballo sumamente esterilizado, con fibras rojas, eso quiere decir que tiene muchas mitocondrias y por lo tanto su glucosa va a ir para sostener esa carrera en el tiempo a un metabolismo mucho más eficiente, que es la oxidación total con intervención del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Esto quiero que lo tengan y lo problematicen en la clase próxima de glucógeno. ¿Qué pasa con ese músculo? ¿Qué pasa con el ejercicio? ¿Qué eficiencia quiero? Solamente estamos viendo los hidratos de carbono, ¿no? Después vamos a ver cómo juegan los lípidos, cómo juegan los aminoácidos. Solamente estamos viendo qué pasa linealmente con la glucosa. ¿Está bien? Y en eso va a consistir el parcial número 1. ¿Estamos? ¿Se entiende a dónde voy y cómo quiero que empiecen a problematizar, que pongan en juego y articulen las vías metabólicas? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, ahora quiero escuchar alguna consulta, alguna pregunta que tengan y así damos el cierre de la clase de hoy, siendo las 22:20. Podemos seguir largamente, pero vamos a cortar acá. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Cuando hablabas de las 5 coenzimas que te pidió un compañero que repitas. Sí, señora. Sí, anoté coenzima A, NAD, FAD, pirofosfato de tiramina y me faltó una. Coenzima A, ¿no lo pusiste? Sí, puse coenzima A. Ácido lipoico, te faltó. ¿Cómo? Ácido lipoico. Lipólico. O lipoato, sí. Gracias. Todo ese festival de coenzimas, ustedes dirán, profesora, ¿y usted se tragó todas esas coenzimas? No se explicó nada. No, todas esas coenzimas actúan en un montón de pasos y facetas de la acción de la piruvato deshidrogenasa que no vemos ni vamos a ver. No la estudien, solamente acuérdense, piruvato más coenzima A más NAD oxidado nos da acetil-CoA, NAD reducido y ¿qué me falta? Dióxido de carbono, que es la descarboxilación, ¿está bien? Y que esta reacción va muy hacia la derecha, ¿sí? Lo que se tiene a producir, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Es necesario, y créanme, confíen en mí, hagan estas autoevaluaciones, quédense un ratito más, ahora en la noche, háganse un cafecito, cómanse una pizza, no sé, pero hagan las autoevaluaciones para mañana. Con todo esto que vimos, la glucólisis, la gluconeo, el NAD que va, que viene, vean lo que sale de la autoevaluación de hidratos de carbono 1, 2 y 3 y anoten todas las preguntas para mañana. ¿Sí? No se dejen estar porque tenemos mañana y después 2 clases más y después ya tenemos el parcial. ¿Está bien? Y no quiero que no... Tiempo hay de sobra. Lo que quiero es que se pongan en movimiento y el aula virtual es muy rica, las preparamos mucho. Yo soy la coordinadora y la gestora de muchas cosas del aula virtual y veo un potencial que no está siendo utilizado y créanme que les va a orientar en la forma de estudiar para el parcial y para el final. ¿Sí? Cada materia tiene el cómo estudiarla y el aula se los va a responder. ¿Se entendió? Bueno. ¿Cerramos acá? ¿Nos vamos? Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y muy buen trabajo hicimos juntos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Profesor. Buenas noches. Gracias.